Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo martes policial en Así Somos. El pasado 24 de junio se cumplió un año desde que se encontró el cuerpo de Fernanda Maciel, esta joven que con 7 meses de embarazo desapareció siendo buscada, escúcheme bien, por 1 año y 4 meses. Hoy revisaremos lo bueno, lo malo de esta investigación también, que en palabras de la propia madre de Fernanda fue tremendamente negligente. Por supuesto que como todos los martes estamos con Carlos Gutiérrez. Carlitos, bienvenido, y antes de que Salfate nos empiece a desmenuzar esta historia, a contar todo lo que ha sucedido, quiero preguntarte tu rol en la investigación, porque fue clave. De hecho, tú viajaste a Chile específicamente a aportar en esta búsqueda. Sí, buenas noches. Efectivamente, con la familia de Fernanda, especialmente con la mamá, con Paola Correa, yo vi este caso una vez que vine en octubre a Chile a recibir un premio. Lo vi en la televisión, después vine nuevamente en diciembre para pasar las fiestas de Navidad acá, y vi que la investigación no avanzaba y que la mamá seguía clamando por ayuda y que seguía indicando que por favor periciaran esa bodega. Y ante esto, después regreso a Estados Unidos a continuar con mi vida normal, y empiezo a contactar a la mamá a través de redes sociales hasta que la logro ubicar a Paola, y empezamos esta conversación en relación a cómo poder ayudarla. Por supuesto, ella en primera instancia estuvo bastante escéptica, porque como alguien de Estados Unidos me va a ayudar a mí, en el caso de mi hija, una persona que nadie la está ayudando. Entonces ahí empezamos a generar este trabajo, empezamos con el abogado, vimos diferentes estrategias, y es ahí donde se empieza a generar esto ya en marzo del 2019 para concretar el viaje finalmente en junio. Precisamente porque estamos con Carlos Gutiérrez y vamos a entender de la manera más cercana y al mismo tiempo humana y profesionalmente posible con respecto al caso de Fernanda Maciel, es que hoy día vamos a desmenuzar todo lo que existe detrás de bambalinas de la investigación, que obviamente viene recogido con muchos cuestionamientos e indignación y también un montón de preguntas. Tenemos un titular del diario de La Cuarta, tal cual como lo nos convoca el tema de hoy día, de martes policiales, donde dice: a 1 año de su hallazgo, Fernanda Maciel, los cuestionamientos de la familia precisamente de esta chica con un avanzado estado de embarazo que desapareció hace mucho tiempo y que hoy día parecen aún no haber claras respuestas. Quiero invocar las palabras que ambas declaraciones dichas específicamente es a nuestro Carlos Gutiérrez, en donde podemos entender el dolor y cómo en la interna lo vive esta familia, que cuando ellos apuntaban que por favor diríjanse a la bodega, y que las investigaciones terminaron desplegándose prácticamente en cualquier lado, menos a pocos metros de la casa donde esta chica desapareció. Paola Correa, madre de Fernanda Maciel, dice lo siguiente: aunque suene feo, esto sirve para que no vuelva a pasar. A mí me escriben y me dicen que mi hija es como la niña símbolo de la negligencia de la fiscalía. Yo pensé que querían ayudar de corazón, dice la madre de Fernanda, pero no fue así. Yo pedí que entrara la PDI a la investigación, que siguieran buscando en la bodega, pero no me escucharon. Quiero citar también a la hermana de Fernanda, Valentina, quien se suma a las palabras de su madre y comenta lo siguiente, dichos exclusivamente y que luego fueron publicados por el diario La Cuarta, a nuestro Carlos Gutiérrez. Valentina dice: hace 1 año que empezamos ya a vivir el duelo de aceptar que ya no estaba más en este mundo, y aún hay días que deseo con ansias abrazarte. Antes de eso pasaron 500 días, donde la fiscalía hizo un mal trabajo y malos procedimientos. 500 días donde se burlaron de una familia con pocos recursos. Palabras de Valentina Maciel, hermana de Fernanda. Esto te lo dijeron a ti, Carlos. ¿Cuál es el grado de dolor que acompaña estas palabras? ¿Cómo lo percibes tú desde un lado profesional, pero que obviamente no se puede desvincular de las emociones que conllevan semejantes declaraciones, querido amigo? Sí, esto es un caso muy fuerte. Es un caso que
que va a marcar no solamente a Chile, sino que a nivel mundial este caso es conocido. Yo estando en Estados Unidos, ya la gente lo conoce, yo he recibido mensajes de mucha gente de diferentes países, de muestras de apoyo, de mandar saludos a la familia, y es un caso que yo los quiero traspolar y que ustedes se pongan en el caso y en los zapatos y en el lugar de Paola Correa y de todas sus hijas y sus hijos, perdón. ¿Cuál es el sufrimiento de toda esa familia de que 499 días estuvieron esperando que buscaran donde ella siempre dijo que buscaran, que se buscó y no se encontró, pero no porque no estuviese ahí, sino que, y lo vamos a conversar más adelante, pero es un llamado desesperado de que las instituciones funcionaran y lamentablemente no funcionaron de forma correcta por diferentes motivos que también vamos a ir conversando durante el programa, pero sí es un llamado desesperado. Es una familia que cambió su vida. La vida de ellos cambió para siempre. Cambió desde tener una rutina normal, de ir a trabajar, de tener actividades en el colegio, los niños más pequeños. Todo cambió y empezó a girar en base a buscar a su hija y a su hermana y a su familiar en este caso. Y todo el país cambió para ello también. Estuvimos todos pendientes de eso. Imagínense, yo mismo en Estados Unidos sabía, estando en Hawái, sabía lo que estaba ocurriendo. Entonces había que hacer algo, las cosas, cuando uno quiere y desea hacer algo, hay que hacerlas. Y eso lo pudimos hacer y afortunadamente pudimos encontrar a Fernanda y devolvérsela a su madre. Sí, ha sido un caso tremendamente doloroso y como bien dice Paola, que esto también sirva de alguna manera para que las diligencias, para que la justicia actúe con celeridad, porque así como Paola Correa, quizás hay muchas más Paolas Correas, hay muchas madres que tienen a sus hijos quizás desaparecidos o pasando por un mal momento, y cuando la justicia se hace necesaria tiene que llegar. Así que empatizamos, por cierto, que profundamente con la familia de Fernanda Maciel. Y a ver, Carlos, yo quiero partir preguntándote, cuando se hace una denuncia por presunta desgracia, ya sea por desaparición, por ejemplo, en este caso, la persona entiendo que la puede hacer a través de Carabineros o de la PDI y que en un principio se le hace el encargo a ambas policías para que puedan recabar información y que de un primer buen momento empiezan a trabajar muy en conjunto por este bien común, ¿cierto? Pero ambas policías tienen formas muy distintas de tratar los casos. Escuchaba también a un especialista en investigación que decía que, por ejemplo, cuando tú denuncias a PDI, va directamente una unidad para constatar en el lugar qué fue lo que pasó. No así Carabineros, entiendo, se habría demorado un poco más en llegar al lugar, a la casa de Fernanda. ¿Quién determina con quién se trabaja en este caso? ¿Quién lo hace? Porque Paola decía, yo siempre pedí trabajar con PDI y siempre la investigación fue llevada por el Lavocar. Entonces, ¿cómo se determina quién toma el caso y cuáles son los criterios que se utilizan para saber cuál es la policía más idónea para llevar esto adelante? Sí, el procedimiento es el siguiente. La gente se nota o nota que hay una persona desaparecida, tiene que ir de inmediato a las policías, cualquiera que ésta sea. Cualquiera de las dos. Y hacer la denuncia de inmediato. Y la fiscalía dispone las primeras diligencias y ellos eligen, en base a lo que el fiscal disponga, a una de las dos policías que lo hagan. Y aquí me quiero detener un minuto, porque actualmente, y quiero agradecer a la diputada Marcela Sabat y por supuesto a otros diputados de otros partidos también, esto es algo transversal, independiente de los partidos políticos, que están realizando un proyecto de ley de desaparecidos y en el cual me encuentro colaborando para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Ya tuve una reunión con la diputada Sabat, he visto el proyecto de ley, le he hecho varias recomendaciones para evitar estas nuevas situaciones, y la idea es que se apliquen protocolos que se utilizan internacionalmente, porque sí, nosotros estamos muy atrasados como país en ese sentido, porque esto no puede volver a ocurrir. No, a lo mejor no lo podemos evitar, pero sí el procedimiento, el proceso, no puede ser que nuevamente pasen 500 días y no se encuentre una persona que estaba a 100 metros de su casa y siempre estuvo ahí. Entonces, eso es lo que hay que mejorar. Claramente. A ver, pongamos un poco el contexto. Mucha gente ya lo maneja, pero aprovechando que tenemos ahora la presencia de Carlos, entender los detalles de cómo sucede, en qué momento en la vida de Fernanda Maciel. A ver,
Sabíamos que ella estaba trabajando en un local de comida rápida, sí, de entrega de café, en el aeropuerto internacional de la ciudad de Santiago. Ella vivía en Conchalí junto a su familia en el sector de Diego Silva con Puntiagudo. De acuerdo con su familia, con la cual compartió estos últimos minutos antes de desaparecer, ¿cierto? Me estaban tomando un tecito, una once ahí, que esto fue el 10 de febrero, ella estaba ahí merendando algo. De repente, a propósito de unas llamadas telefónicas que a ella le incomodan, y estamos hablando de una chica que es extremadamente cuidado en su aspecto. Vale decir, ella es como no se atrevería a salir sin pintarse bien, digamos, colocarse una ropita adecuada para encontrarse con algún amigo. Finalmente, ella se levanta un poquito consternada, así lo relata su madre, de la mesa, vestida con lo que estaba puesto, así con chala incluso prácticamente, y deja incluso como parte de un teléfono favorito que ella tenía, deja sus documentos, y la verdad es que siempre al salir de esta manera era claramente con la intención de volver. La mamá de Fernanda, Paola, creyó que ella precisamente salió sin avisar, así, sin preocuparse mucho de su aspecto, porque se iba a encontrar con quien era su pareja, el padre de su hija, que es Luis Petersen, pero estaba equivocada. Finalmente dice que al salir sin su documentación y así rápida y un poquito como angustiada, la verdad es que ahí es donde ellos notan que hay algo raro. Incluso la mamá de Fernanda, preocupada de la situación, sale a verla, esperando que Fernanda no se dé cuenta de su presencia, como en la puerta de la casa, y ella alcanza a dar una última mirada que fue la vez final cuando ella logra encontrarse con los ojos de su hija. Paola Correa dice lo siguiente al respecto: estoy muy angustiada por esta situación y no confío en nadie. Quien tiene a mi hija la debe tener incomunicada en aquel momento y no la deja ver tele ni nada. Por eso ella no sabe que la estamos buscando. Ese fue el último momento cuando su familia ve a Fernanda Maciel alejándose, doblando la esquina, y que posteriormente mostraremos esas cámaras de seguridad, obviamente, que hacen ese registro. Salfate, acá en esta historia que estamos revisando, que como tú dices, lamentablemente es conocida por todos, pero que tenemos aspectos nuevos y desconocidos al contar con la presencia de Carlos Gutiérrez, hay varios aspectos. Yo me quiero quedar con un detalle, Carlos, que decía esta publicación en Facebook de la hermana de Fernanda, que se rieron de una familia sin recursos. Tenemos que poner ojo en lo que hablaban ustedes antes, la naturalización también que se está dando a este tipo de actos en familias más vulnerables. Recuerdo, y ayer me puse a ver varias notas de Chilevisión con muchos testigos, vecinos de Fernanda. Había una persona que incluso le había dicho a Felipe Rojas hacia dónde apuntaban las cámaras, y todos decían, no me llamó la atención en su minuto absolutamente nada, porque pensamos que Fernanda en realidad andaba de carrete y que iba a volver al segundo día o el tercer día. Creo que en este caso de Fernanda no solamente hay un prejuicio, y estas son palabras mías, yo me hago responsable, no solamente desde la investigación, como lo veo yo, no solamente desde PDI, desde Carabineros, desde las fuerzas que tenían que hacer su trabajo y que siento yo le hicieron un poquito por encima porque, esta chiquilla tiene que haber andado carreteando, entre otras cosas que después vamos a revisar, sino que también de los vecinos, que tomaron con mucha naturalidad esta desaparición, porque lo normal en realidad es que la cabra tiene que haber ido a carretear, tiene que andar paseando le puso el gorro al pololo, un montón de hipótesis que tenemos que dejar de naturalizar, y sobre todo en familias que tienen menos recursos, porque te aseguro que en Las Condes, de Plaza Italia para arriba, ese tipo de situaciones no suceden. Dicho esto, Carlos, mi pregunta va al principio de la investigación, en este punto que nos está enseñando Salfate. Cuando ya pasan las horas, cuando ya pasan los días, ¿cuáles son las primeras hipótesis que se empiezan a dibujar en esta desaparición de Fernanda Maciel? Yo recuerdo que Petersen era un objeto de estudio y de investigación en su minuto, su pareja. Sí, hay algo que no se puede probar todavía con la ciencia, no existe en ninguna parte del mundo eso, que las mamás siempre saben por algo, no sé, un instinto que tienen ellas siempre. El sexto sentido ahí. Y me ha pasado en muchísimos casos donde las mamás perciben algo y muchas veces tienen razón, la gran mayoría de los casos, y aquí tenemos otro caso como este.
y tal como bien tú dices, yo no me puedo meter en la cabeza del fiscal o de las policías que fueron a investigar en ese minuto, pero no es natural y no es normal que uno crea, porque está carreteando, está bien, está desaparecida. Eso no es normal. Estamos hablando de una muchacha de 22 años que estaba embarazada de 7 meses, dejó sus cosas ahí para ir a la esquina y volver, una cosa así. Y eso siempre se informó de esa forma. Entonces, en ningún caso era normal que no volviera rápidamente, porque no tenía nada muy breve, y si no hubiera estado embarazada, y si hubiera sido buena para el carrete, y si efectivamente estaba carreteando, creo que la obligación es investigar desde el minuto 1, desde el segundo 0, dejando lo mismo en cualquier circunstancia. La obligación es investigar. Con el mismo caso que es en Vitacura, en Las Condes, en Barnechea, igual como es en todas las comunas bajo Plaza Italia. Solo ese puntito. Exactamente lo mismo. Exactamente, da exactamente lo mismo si está carreteando, si está para allá, si está para acá, con esto otro, no importa. Es una persona que está desaparecida, y las instituciones del Estado tienen que trabajar, porque para eso están. Para eso las instituciones. Yo fui policía 18 años y sé perfectamente, y me sacaba la mugre trabajando para que las víctimas no sufrieran esas cosas, porque son víctimas. Y eso nunca tenemos que olvidarnos. Ellos son víctimas, y para ellos los servicios públicos trabajan para ellos. Es responsabilidad del Estado si los servicios públicos no hacen su trabajo, o no están capacitados, o no tienen los elementos para hacerlo. Es el Estado el que tiene que brindar eso. Solo Entonces, un paréntesis. Es un tema súper importante. Que tratarlos como víctimas, pasaron meses hasta que de los labios de Paola Correa yo no escuché una vez: por primera vez nos están tratando como víctimas. Antes, no sé si eran sospechosos para la fiscalía, no sé, pero la verdad es como que era un trámite así como, mira, yo lo sentía que era así como, así como un cacho casi, prácticamente. Un número más. Exacto, entonces no los trataban como víctimas. O sea, cuando digo no los tratan como víctimas, es como, quizás desde el término pericial, en realidad, mientras no se sepa la verdad, son todos, digamos, sospechosos. Pero me refiero que no había una condescendencia de estás, te guste o no, y dentro de todas las hipótesis posibles, de una mamá que perdió a su hija. O sea, y uno tiene otras palabras con otra gente, ¿cierto? Uno tiene otra manera de acercarte, de explicarle las cosas, porque está sufriendo. Entonces, yo creo que ahí yo no sé si falta un ramo o hay algo que reprobaron sobre cómo yo tratar con las personas cuando están sufriendo en un caso de investigación de esta envergadura. Tu hija desaparecida, que claramente como salió de la casa no fue a carretear, digamos, iba con chala, iba así nomás, y que está embarazada 7 meses, chuta, yo no sé, tengo otra aproximación que te nace de la espontaneidad como ser humano, por último. Sí, es el problema. Que sí, sabes que me quiero quedar con algo que dijiste tú, Michael, porque, a ver, cuando una persona desaparece, y esto lo escuché de Héctor Arenas, ex prefecto de la PDI, que también llevó el caso de Matute Jones, ayer revisaba unas declaraciones que él dio en un programa de televisión, y justamente hablaba de esto, de que las hipótesis de este caso estuvieron mal priorizadas. Yo no sé si tú estarás de acuerdo con esto, Carlos, o no, pero él decía que primero se debe poner el foco en el escenario más catastrófico y después se va a la teoría de no, esta persona tuvo un abandono voluntario, que es como el término técnico. Pero en este caso la investigación partió al revés, partió de la hipótesis, como bien decía Michael, que Fernanda se habría ido por su propia voluntad, ya sea a carretear, a juntarse con quien sea, da igual, y después se llegó a este escenario que probablemente estamos hablando de un posible homicidio. Entonces, ¿tú coincides con eso, Carlos? Desde ahora en adelante, la forma de investigar las desapariciones, porque ahora entiendo que ya no hay que esperar las 48 horas que antes se necesitaba para poder reportar a una persona como desaparecida. Ahora uno inmediatamente puede dar aviso de aquello. Por lo tanto, tienen que cambiar esa forma de investigar las policías ambas, es decir, siempre partir desde el escenario más fatal y después ir descartando otras teorías quizás menos complejas. Sí, mira, hay una estadística que se usa mucho en Estados Unidos y que deberían manejarlo absolutamente todos los países, incluyendo Chile, por supuesto, que cerca del 69% de los homicidios y las desapariciones están relacionados con una persona cercana a la víctima, padre, madre, novio, amigo, muy cercano. Entonces, eso es lo primero que hay que descartar como proceso investigativo. Para hacer eso,
por supuesto uno tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Y ahí está el primer gran problema, que claramente aquí quedó al descubierto eso. Pero no solamente en este caso, sino que podemos ir más atrás y nos damos cuenta que a lo mejor no estamos aprendiendo mucho. Caso Matute, el caso de las chicas de altos pisos, no, se andan por aquí, se andan prostituyendo en el norte, no sé, había un asesino serial y un violador en serie en el lugar y tuvieron que esperar que una niña sobreviviera al brutal ataque para que ellos fueran a trabajar, para que los policías hicieran su trabajo. Entonces, tienes un montón de casos y nos damos cuenta, y Viviana Hager, por ejemplo, entonces aquí nadie se salva y seguimos con lo mismo y con el sistema antiguo penal y con el sistema nuevo penal. Entonces, seguimos con lo mismo, entonces hay que de una vez por todas especializarse, capacitarse y saber qué pasa en el resto del planeta, porque en todo el mundo desaparece gente. Lo vimos en un par de episodios atrás con el caso de Madeleine McCann, lo vimos también en un proceso mal, de Antonia, un mal procedimiento también que hubo en México con el caso de esta chica Paulette, que si se hubiese periciado de buena forma la escena del crimen, las dudas que tenemos hasta el día de hoy nunca existirían. Entonces vemos que hay un montón de errores que lamentablemente se está normalizando este proceso de errores, y eso, si lo sumamos a la realidad económica, lamentablemente, de las familias, se puede incrementar. Entonces es una situación lamentable. Yo normalmente le digo a mis alumnos cuando les enseño, les digo, esta es una profesión muy bonita, hay que hacer mucho trabajo, y yo tengo alumnos que van a ser policías o policías militares o científicos, pero yo siempre les explico, el día que ustedes pierdan esa pasión, pierdan el amor por el trabajo que están haciendo, que pierdan esa capacidad de ser empáticos con la víctima, búsquense otro trabago. Excelente. Y así de simple, porque ya perdieron la capacidad de trabajar. Entonces, si van a estar ahí solamente por el cargo, para aparecer, hay víctimas, hay personas, hay seres humanos, no son números, son seres humanos que necesitan apoyo, necesitan ayuda de los profesionales que están en los puestos claves, que son organismos del Estado, independiente del nombre que tenga. Mira, entonces yo recupero una vez más las palabras de Paola Correa, madre de Fernanda Maciel, cuando dice: Fernanda es la niña símbolo de la negligencia de la Fiscalía. Y vamos al siguiente titular, porque queremos ahondar precisamente en todos los desaciertos que ocurrieron durante la investigación. Una vez más invocamos a nuestro diario La Cuarta, donde dice lo siguiente: lentitud y la falta de recursos. ¿Ok? 2 puntos, los errores en el caso de Maciel. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? La verdad es que esto va a quedar para la historia, porque no es menor. La famosa bodega, que es donde la madre indica, por favor, no vayamos por otra parte, sí, ahí está todo. La verdad es que dijeron, ya, a ver, vamos a ver la famosa bodega. 6 veces. 6 veces hubo un rastreo en ese lugar. ¿Quiénes pasaron por ahí? La PDI, los carabineros, los topos, la fiscalía, y no encontraron nada. Y en algún momento el abogado penalista Felipe Moraga dice: lo que pasó en el caso de Fernanda es, abro comillas, derechamente un tema de recursos, que es lo que es el titular del diario La Cuarta. Basta la más mínima sofisticación en la comisión del delito para que las policías queden muy complicadas en el esclarecimiento de los hechos. Además dijo: un cuerpo que se escondió bajo 70 centímetros con un método absolutamente arcaico como la cal, y eso bastó para generar tal complejidad. Yo lo único que siempre, cuando me dijeron 6 veces quiere decir que estuvo 6 veces mal hecho un trabajo, ¿o no? Si no, ¿para qué? O sea, si hubo un 2 es porque el primero no bastó, si hubo un tercero porque lo están, y así hasta 6 veces. O sea, está mal. O sea, ¿qué pasa ahí, Carlos? Por favor, o sea, en la 5ª vez decían, ahora lo vamos a hacer bien, o, oye, ¿nos faltó algo? Claro, ¿por qué tantas? ¿Cómo 6 veces? Sí, esa es una respuesta que tiene que dar la fiscal que está a cargo de la investigación. Claramente en algún minuto va a tener que responder a este interrogante, si es que
la quiere responder o no, pero lo que se ve en la carpeta investigativa y que ya es de público conocimiento, por supuesto, porque se supo al momento de la imputación del imputado, valga la redundancia, que es el único sospechoso imputado por este caso, ahí explica las veces que fueron al lugar, las pericias que se hicieron, y claramente no fueron las óptimas, porque si no lo hubieran encontrado ahí. También es de público conocimiento que Fernanda siempre estuvo ahí. Entonces, el haber llevado perros, haber llevado los elementos que son clásicos para buscar a una persona, no significa que son infalibles. Los perros son una excelente herramienta de apoyo, pero no es una prueba científica 100%. Entonces, es ahí donde las policías y la fiscalía están al debe en un tema de preparación y de capacitación, porque... No quiero ser autorreferente, pero con True Forensic Science nos conseguimos un equipo totalmente gratuito, lo trajimos para Chile, un equipo que no existe en Chile, que las policías no lo tienen, y es un equipo que se utiliza en el mundo para buscar personas desaparecidas, y es un equipo forense para buscar personas desaparecidas enterradas, así de simple. Y no es un equipo multimillonario ni nada, muy por el contrario, las policías podrían adquirir este equipo, y hasta el día de hoy Fernanda la encontraron hace un año atrás, todavía no lo adquieren. Y ahí no aprendemos. Pero frente a eso, Carlos, entonces, ¿es problema de recurso, como nos planteaba hace un rato Juan Andrés Salfate, o es finalmente un problema de poner importancia justamente en este tipo de búsqueda? Porque durante años, por lo menos en la infancia, creo, Monty, Salfate, todos crecimos escuchando que Chile era un país donde la gente no desaparecía, Chile era un país donde no existían los secuestros, Chile era un país, éramos los jaguares de América. Eso se lo dejaba a México, se le dejaba a otros países, a otras naciones. Me da la sensación, por lo que tú dices, que no es solamente un tema de recursos, no es tener toda la plata y todos los millones para comprar esta máquina. Es decir, ¿sabéis qué? Tenemos que darle importancia a este rol, porque cada año nos estamos alarmando más con el tipo de desaparición, con los tipos de asesinatos que ocurren, y tenemos que darle, como bien tú decías al principio, Carlos, probablemente falta mucha educación desde la base para evitar ese tipo de situaciones. Pero mientras lamentablemente siguen ocurriendo, nosotros tenemos que evitar que sí sucedan 500 días de búsqueda, que tenemos que seguir evitando que 6 veces se pericie el mismo lugar y no vayan con las máquinas adecuadas, y perdóname, a juicio personal, que no hagan su pega. Porque si tú entras 6 veces a un lugar y todos dicen que era como el punto donde tenías que buscar en un peladero, donde estaba ese cemento, donde estaba esa cal, donde estaba todo ordenado. O sea, escombros, donde claramente como que se quería ocultar algo, donde además la fiscalía ya tenía acceso a las cámaras de seguridad que terminaban con el rastro de Fernanda, ¿cierto? En ese sector, cámaras de seguridad que por lo menos... Se habían perdido. Exactamente. Como dato, cámaras de seguridad que demostraron que entre el 10 de febrero del 2018 y el 13 de febrero del 2018, 3 días, el señor Felipe Rojas entró a la bodega en 11 ocasiones. En 11 ocasiones, con el rol solamente de tener que darle comida a los perros. ¿Cómo no te da la inteligencia emocional y la astucia de investigar más profundamente ese sector? Entonces creo que no es solamente tema de Lucas, Carlos. No, claramente no es tema de plata. Y recordemos que las cámaras de seguridad están ahí como evidencia gracias a que Petersen las consiguió, no las consiguió la policía. No nos olvidemos de eso. Entonces, sí, tienes toda la razón que no es un tema de recursos, porque tú con un palito y con una pala puedes hacer el mismo trabajo que con un georradar, pero para hacer ese trabajo hay que saber. Y si tú no sabes, ahí está el problema. Hay que actualizarse, hay que capacitarse en diferentes temas. Las policías en el mundo son básicamente las dos grandes funciones que tienen las policías. Es, por supuesto, prevenir e investigar. No puede haber una policía que solamente prevenga y que solamente investigue. Eso no pasa en ninguna parte del planeta. Y entonces, esas son las dos funciones que tienen que reforzar las policías en ese sentido, porque si no, dejan de cumplir su función moderna de policía, y para ello hay que, por supuesto, ir a congresos, capacitaciones. Yo participo todos los años en congresos como expositor, me invitan a congresos de calidad, por supuesto, porque tienes congresos de todo tipo,
sino que congresos reconocidos internacionalmente. Y yo, lamentablemente, me da mucha pena, yo no veo ningún fiscal chileno, ningún policía chileno participando oficialmente en esas actividades. Entonces, a lo mejor ahí hay un debe que debemos mejorar, y esto es una crítica, por supuesto, constructiva, y siempre en apoyo de ir mejorando para evitar que estas cosas ocurran nuevamente. En esta historia de Fernanda Maciel siguen muchos más antecedentes de esta investigación errática, incluso un viaje a Argentina que tuvo que hacer Paola, la mamá de Fernanda, con sus propios recursos, siguiendo una pista de Fernanda. Los palos de ciego que dio la investigación. ¿Dónde estaba? Donde su mamá siempre dijo, a 100 metros de la puerta de su casa. Sin embargo, ¿hasta dónde llegaron? Bariloche, Argentina. Se fueron también, obviamente, con unas teorías que marcaba toda una conspiración de narcotraficantes, que incluso la abogada de la defensa, obviamente de Rojas, dice, en realidad con este caso no puedo seguir porque estamos todos amenazados de muerte, por un lado. También dice en algún momento, encontramos el cuerpo, que ni siquiera era de una mujer. Todos los palos de ciego, todas las increíbles teorías que se explayaron, que invirtieron recursos. Hablamos de que no tenemos recursos, todo lo que se gastaron yendo a un país, a otro, a lugares que no corresponden. Todas las teorías fallidas es parte de lo que vamos a hablar hoy día junto al gran Carlos Gutiérrez, a la vuelta de esta breve pausa comercial. Usted no se mueva. Regresamos entonces con esta conversación junto a Carlos Gutiérrez, nuestro cientista forense, analizando lo que ha sido el caso de Fernanda Maciel a un año de la aparición de su cuerpo en la bodega, que estuvo siendo periciada en 6 oportunidades, no se descubrió nada, hasta que llega Carlos. Fíjate, coincide con tu llegada, Carlos, justamente el día anterior a que se descubre el cuerpo de Fernanda. Bueno, antes de que se descubriera, hubo varias teorías. Habrían visto a Fernanda en distintas partes, incluso en Argentina, Salfate. Exactamente. Fíjate que se dio una cosa bastante curiosa, y para eso tenemos el siguiente titular. Ojo con esto, es el desconcierto.cl. Qué buen título, digamos, para este medio frente a este titular. Madre de Fernanda Maciel viajó a Bariloche por nuevos antecedentes sobre su hija. Todo esto fue poco más de 2 meses de la desaparición, abril del año 2018, cuando una pareja compuesto por una mujer chilena, ¿cierto?, y su novio argentino, aseguran haber visto en Bariloche a Fernanda Maciel en una esquina haciendo así como estos actos de malabarismo para después recoger, obviamente, unas monedas. Esto desató un movimiento, un despliegue de la prensa, llamadas telefónicas, incluso la ida con la esperanza, digamos, pendiendo de un hilo de parte de Paola Correa, madre de Fernanda, que viajó, y esto sí que les va a doler, con los escasos recursos que obviamente ella tiene, pagándose, metiéndose la mano en el bolsillo, con ahorros que simplemente se le fueron acabando conforme pasado el tiempo. Con sus propios recursos ella viaja a Bariloche en algo que no tenía ni pies ni cabeza. ¿Cómo fue eso, Carlos, realmente? Sí, hacer presente que los ahorros que Paola tenía eran los ahorros que ella estaba juntando para postular a su casa, para postular subsidio. Entonces ella apostó y gastó todo el dinero que ella tenía ahorrado. Incluso su papá también le pasó dinero para buscar a Fernanda. Es lo que les mencionaba al principio del capítulo. La familia, la vida familiar cambia. Cuando una persona desaparece, las familias tienen que cambiar su estilo de vida y enfocarse 100% a la búsqueda. Lo vimos en el caso de las muchachas de Hospicio, toda la comunidad buscándolas también. Es algo común. Y en el caso de Paola no fue la excepción, y ella gastó sus ahorros que tenía para su casa y que hasta el día de hoy no puede comprar porque se gastó todo su dinero en eso. Entonces es una situación bastante embarazosa, por decirlo porque ¿cómo es posible que una víctima tenga que gastar sus propios recursos para seguir una pista de una investigación que está abierta?
Es que es una situación que no tendría que haber vivido. Es una situación, sobre todo en este tipo de pistas, como tú dices, uno entiende la desesperación. Yo creo que todos actuaríamos de esta forma. Hay gente que incluso ha tenido que vender su casa para poder generar recursos y poder seguir estas pistas, que siente que ni la PDI, ni Carabineros, ni quien sea el estamento establecido la está siguiendo. Yo creo que si se encontró a Fernanda, y esto también es un criterio muy personal, se encontró por la astucia, por lo incansable que fue la lucha de Paola. Acá probablemente Fernanda habría pasado, como muchos casos lamentablemente, y habría quedado en una investigación sin una conclusión. Paola siguió, Paola utilizó la prensa, que creo que fue clave. Si bien muchas veces nosotros criticamos la función que tenemos nosotros mismos, los medios de comunicación, Paola supo ejercer presión de la mano de los medios de comunicación, y de hecho Petersen también lo reconoció el día que hicieron el funeral de Fernanda y de la guagua que tenía de 7 meses. Reconoció que gracias a la presión que ejercieron los medios de comunicación se pudo llegar a algún puerto de alguna forma, Monty. Ahora, no todos los medios de comunicación actuaron de la misma forma, porque así como se dio este palo de ciego viajando a Bariloche, el matinal de TVN sobremostró y a juicio personal abusó de una imagen, de una pista de ellos, que era una imagen de una persona en el aeropuerto que supuestamente era Fernanda Maciel. Cuando digo abusaron, me refiero a que vendían que la imagen le iban a mostrar de más cerca de vuelta de comerciales. Vendían winchas, de estas que van pasando bajo, tenemos las imágenes de quién sería Fernanda Maciel. Y eso es un mal uso de los medios de comunicación. Ahí no existió una responsabilidad social, pero en la mayoría creo que sí se hizo una labor en conjunto con la mamá de Fernanda para poder, Monty, encontrar el cuerpo, como fue ya hace el 24 de junio del año pasado. Sí, o sea, Carlos lo ha mencionado en reiteradas ocasiones, que de alguna u otra forma, cuando los casos se hacen mediáticos, se genera una presión social y una presión también para que las policías y las fiscalías hagan el trabajo como corresponde. O sea, lo mismo que mencionabas tú antes, Carlos, o sea, que Paola Correa haya tenido que ir a Argentina con sus propios medios. Yo no sé cómo funciona en ese caso, porque si el caso está, claro, centralizado en Chile y hay eventualmente una pista en el extranjero, el hecho de que Paola haya ido con sus propios recursos hacia nuestro país vecino, ¿eso es normal que suceda, por ejemplo, cuando alguien quiere seguir una pista? ¿O eventualmente nuestra justicia podría de alguna u otra manera prestar los recursos para que eso suceda? Esa es la duda que me queda, porque también me da esa sensación, me da la sensación de que al ser una familia con menos recursos, con menos poder, quizás con menos conexiones, el caso no sé si no se le dio la importancia, pero claramente faltaron muchos recursos, como tú bien decías, tuviste que llegar tú, Carlos, con una tremenda máquina para poder ponerle un poco el acelerador a esta investigación. ¿Esto fue una cosa como excepcional o siempre es así? Cuando alguien quiere ir tras una pista, ¿debe hacerlo como por sus propios medios? Sí, quiero destacar lo que decía Michael anteriormente con los medios de comunicación, porque gracias a los medios de comunicación yo conocí el caso también y pude acceder a la familia y poder ayudarla. Claro. Pero como bien tú dices, Monty, esto normalmente, ¿qué es lo que tenía que haber ocurrido? ¿Qué es lo que debería haber ocurrido? Es que la fiscalía supiese de esta pista, entregara la instrucción particular para que alguna de las policías fuera a Argentina, pedir la comisión de servicio como corresponde y todo eso, van a Argentina y realizan el procedimiento y ellos investigan, porque se supone que están investigando, y salir de la duda si esta pista era real o no. Lo vimos en el caso, vuelvo a insistir, con el caso de Altos Pisos, que las muchachas fueron varios policías a Arica a ver los prostíbulos, claro, y se dieron cuenta que la pista era falsa, lo que estaban diciendo. Aquí debería haber ocurrido lo mismo. Se supone que este proceso penal, procesal oral, es para facilitar los procesos investigativos, es para que sea mucho más expedito, pero vuelvo a insistir, y por favor, y que se entienda con el mayor altura de miras, y las críticas son siempre, en este caso, constructivas, porque debemos avanzar. Se cometieron errores, y eso no se puede tapar el sol con un dedo, y de los errores uno aprende. El problema es cuando uno no aprende de esos errores y se siguen cometiendo, y eso sumado, por supuesto, que es una familia con limitaciones económicas y que gracias a los medios de comunicación pudo tener acceso a otras cosas, pero claro, Fernanda siempre estuvo ahí, en la bodega. Ya, pero mira, finalmente en este asunto de Bariloche
van las personas adecuadas para la investigación y descubren precisamente a la chica que esta pareja de chilena y argentino habían confundido con Fernanda. Nada que ver. Y después sucedió algo, no sé si similar, pero obviamente en otro matinal, ¿cierto? Aseguran haberla visto, y esto lo dicen al aire, que está en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Y empiezan un poco a jugar con eso. Ya les vamos a contar más, pero ya está ahí se le vio. Chuta, y eso la verdad fue una hipótesis un poquito irresponsable en ese momento, y la verdad es que la gente los castigó en aquella oportunidad. Pero hay algo que se sostuvo por mucho tiempo, que digamos hasta el día de hoy, como te comentaba antes, es en parte lo que se sostiene la Defensoría de Rojas, y que tiene que ver este vínculo que une a Fernanda Maciel o el caso de su desaparición con el narcotráfico. Mira, ADN Radio coloca el siguiente titular en su momento que dice así, porque aquí está confirmado según el titular: se reveló supuesto vínculo de la desaparición de Fernanda Maciel con narcotraficantes, quienes decían ahí que tenía unos vínculos con ellos y quienes ya la habrían amenazado mientras estaba embarazada. Entonces ahí empezaron a salir todas las teorías de que efectivamente le tenían prometido una especie de venganza, o que se les pasó la mano, digamos, y que era solo una advertencia de violencia física y psicológica, y que finalmente terminó con el fallecimiento de esta muchacha. Pero la verdad es que sí somos prolijos, y cuando nosotros hablamos con los abogados en los distintos programas de la red, ellos decían, ¿saben qué? Claramente parece que fuera así, ¿cierto? Para algunos, como lo pintan, cuando juntan esta pieza al rompecabezas con esta otra. Pero en mi experiencia, decían los distintos profesionales, aunque no lo parezca para la mayoría de ustedes, parece que esto no tiene nada que ver por ese lado, pero nada que ver. Al tener acceso a la carpeta investigativa, ¿le daba peso a la teoría del vínculo con narcotraficantes, Carlos? No, y eso lo ha dicho el abogado de Pedro Díaz en innumerables ocasiones. No hay antecedentes certeros que digan que el narcotráfico está involucrado en este caso. Y lo vuelvo a repetir, no hay ningún antecedente certero. Lamentablemente, la carpeta investigativa estuvo secreta, y eso nos atrasó muchísimo en el proceso como parte querellante de saber qué realmente estaban haciendo. Pero una vez que esta carpeta se hizo pública, cuando detienen al imputado, nos damos cuenta que no hay mucho de lo que estaban diciendo. Entonces tampoco sabemos el por qué se mantuvo esta carpeta secreta si no hay antecedentes certeros y fueron descartados por la policía en su minuto. Entonces es algo que, por supuesto, las investigaciones pueden tener muchísimas aristas, pero de acuerdo a los procesos cuando la investigación va avanzando, si es que avanza, se van acotando, por supuesto, y se van descartando hipótesis. Cuando se inicia una investigación, uno no puede descartar absolutamente nada, pero después de 1 año y 4 meses, claramente ya las hipótesis uno ya las va teniendo claras, si es que el trabajo se está realizando de buena forma. Entonces no hubo y ni hay antecedentes que indiquen que hay relación con narcotraficantes en ningún caso. Y vuelvo a insistir, si hubiese alguno, da lo mismo, porque es una persona desaparecida y tienen que investigarle igual. Entonces aquí da lo mismo, y vuelvo a insistir, da lo mismo quién haya sido, de dónde, cuánta plata tiene en la cuenta del banco, tienen que trabajar igual. Sí, una pequeña aclaración al punto, porque mucha gente cuando decían no tiene nada que ver el caso de narcotráfico, decía, pero ¿cómo? Pero sí, ya. Eso tenía que ver porque en algún momento Fernanda coqueteó, digamos, le escribió, eso sí, como se ha dado a entender, con un narcotraficante, y como que la señora de él, que estaba en prisión, que fue entrevistada en varios medios, claro, se enojó, pero era por eso. Lo que estamos explicando acá, que el hecho del deceso, de la muerte de Fernanda, no está vinculado al narcotráfico, en el sentido de que desde el narcotráfico se mandó, digamos, a hacer esto, o que el caso tiene una base en el narcotráfico, que no tiene nada que ver que si alguien conoció alguna vez, le habló en cierta oportunidad a alguien que tiene antecedentes penales relacionados con ese mundo. El caso es que la muerte de Fernanda Maciel no tiene ningún sustento o razón alguna
con respecto al narcotráfico. Eso es. Pero en base a la aclaración que tú estás diciendo, Salfate, a mí me da la sensación, viendo la investigación, y acá no sé si es culpa de la prensa o culpa de la información que se empezaba a filtrar de la fiscalía, porque, seamos honestos, siempre se empiezan a filtrar diversas informaciones, de que se le dio mucha importancia al tema del narcotráfico, de que fue un tema que fue titulares de los... Parecía ser, efectivamente, en algún minuto, desde la ignorancia, y a eso voy, desde la ignorancia, de lo que no estábamos metidos en el caso, parecía ser que, oye, acá tenían elementos súper contundentes para vincular la desaparición y la posible, en ese momento, posible muerte de Fernanda Maciel con el narcotráfico. Entonces, esto sirvió de alguna forma, Carlos, y quiero preguntarte tu apreciación, como una especie de cortina de humo. Si no le hubieran dado tanta importancia a esta teoría del narcotráfico, probablemente tú crees que Fernanda no habría pasado su cuerpo sin encontrarse 1 año y 4 meses, habría sido mucho menos tiempo, porque pareciera ser que todo se deslizó, se fue por la tangente con el tema del narcotráfico y nos olvidamos de que efectivamente Fernanda podría estar en esa bodega como estaba finalmente. Sí, mira, les voy a hacer una pregunta o les voy a comentar algo, a ver qué opinan ustedes. Cuando estamos enfrente de homicidios generados por el narcotráfico, normalmente los cuerpos los dejan ahí, que la gente vea como una señal, te metiste conmigo, no me hiciste el trabajo, cualquier cosa, ahí está, ese es el resultado, no se metan conmigo. No voy a ocultar el cuerpo, no lo voy a dejar, no se dan ese trabajo, porque no es la señal que tienen los narcotraficantes. Entonces algo tan obvio y tan simple como eso, esa es la respuesta. ¿Pero por qué le dieron tanta importancia a esa teoría en este caso? Es que ¿por hay que prejuicio meramente? ¿Pero qué tienen que preguntarle a la fiscal? Porque lo que pasa es que, te vuelvo a insistir, nosotros en la carpeta investigativa, el abogado Pedro Díaz, querellante de la familia, no tuvo acceso a la carpeta después de 499 días. Es decir, cuando encuentran a Fernanda, recién la fiscal, por obligación legal, tuvo que liberar el secreto de la carpeta porque tenía que entregársela a la defensa también. Y en la carpeta, cuando la empezamos a analizar, no hay nada. Y Pedro Díaz, no puedo insistir, que es el abogado que está llevando la causa como parte creyente, ha mencionado infinitas veces que no hay ningún antecedente que vincule a Fernanda Maciel con el narcotráfico. Entonces, eso es lo que nosotros, y él no entiende como abogado, yo no soy abogado, pero es lo que él no entiende como abogado, por qué se mantiene secreta esta carpeta por tanto tiempo. Esas son las respuestas que tendrán que hacer después, una vez finalizado todo esto, el Ministerio Público, saber por qué por qué hizo eso. Y eso es algo que tendrá que responder. El Ministerio Público es un organismo del Estado y tendrá que responder estas preguntas seguramente en su oportunidad. Sí, sin duda ha sido uno de los grandes enigmas de la investigación, porque claramente Pedro Díaz, como abogado de la familia, necesitaba respuestas que estaban ahí en esa carpeta y que hubiesen quizás ayudado a que ellos también hubieran contribuido con información, como lo que pasó, por ejemplo, en marzo del año pasado, cuando encontraron unos restos óseos, aparentemente de una mujer, en Huechuraba, muy cerquita de Espacio Riesgo, donde se encendieron nuevamente las alarmas y donde dijeron podría ser Fernanda Maciel. ¿Qué pasó con esto, Salfate? ¿En qué termina este descubrimiento en esa ocasión? Mira, Monty, en este momento acuérdate que a 1 año del encuentro del cuerpo de Fernanda Maciel, que es el tema que estamos llevando hoy día con Carlos, estamos en el punto de las hipótesis fallidas y que fueron un gran distractor, gasto de recursos, tiempo, y de que nosotros, tratando de armar el puzzle como meros espectadores, finalmente no íbamos por una teoría, después con otra, y al final ya parecíamos que estábamos en mitad de un circo mediático. Y en este caso esto ya corresponde, esto está en el altar de la caminata de la vergüenza, porque incluso los que estaban a cargo van allá y se muestran, y como que un poco triunfalista yo lo sentí. Y aquí, como dice Michael, me hago cargo de mis palabras, pero es como que estaban a punto de cerrar el caso con este hallazgo del cuerpo de esta supuesta mujer que resultó ser un hombre más encima, y que pero a la primera dicen, bueno, esta mujer que encontramos presenta algunos detalles que parece que, bueno, finalmente Fernanda ha sido encontrada. Y uno decía, wow, caso cerrado, qué terrible. Y ahora ya, preocupémonos de cómo fue a parar allá. No tenía nada que ver, y ahí los que generalmente no mostraban la cara fueron para allá, digamos. Y bueno, mira, a ver, ya no me quiero ir por mucho, digamos, no quiero pelar eso porque, bueno, es parte de su oficio también, pero la verdad es que los palos de ciego ya eran demasiado. O sea,
estaban como apurados, Carlos. Era como... o sea, es que aquí yo me pregunto, ellos tienen experiencia, ¿y cuántas veces debe ocurrir de que, uy, parece que esto era y no es? Uy, ahora sí, no es. Entonces, estaban sobrepasados por el entusiasmo. ¿Qué pasó acá? De que encuentran un cuerpo y inmediatamente van todos así como, parece que ya tenemos la solución de todo. Porque esta mujer que encontraron, que era un hombre, o sea, ¿qué pasó ahí, digamos, ya? ¿Qué nos dice esto de la investigación? Sí, eso es otro capítulo de esta investigación, otro parte embarazosa y que claramente queda al descubierto el desconocimiento seguramente o que se quisieran apresurar en dar una respuesta, porque un experto forense teniendo restos óseos, tengo entendido, si pueden dilucidar si es de hombre o no, o de una mujer o no, A la primera. es porque tienen las evidencias para poder hacerlo. Entonces, la persona y el experto que lo dijo y le entregó esa información a la fiscal cometió un error enorme que después la fiscal se tuvo que retractar y decir, porque decir que era una mujer, que era un hombre. Entonces, científicamente en base a la antropología forense, hay algunos huesos que marcan esta diferenciación de sexo entre hombre y mujer. Y para decirlo con esa certeza y en el lugar, yo me imagino que tenían que haber encontrado los huesos exactos, que en este caso es la pelvis. Desconozco qué hueso encontraron, pero si encontraron la pelvis, uno puede decir con 100% de certeza, este es hombre o este individuo encontrado es una mujer. Así de simple, no hay otra lectura. Y con esa seguridad seguramente le entregaron esa información a la fiscal y la fiscal confió, me imagino, en la policía que le dio ese resultado, en el experto, y dijo eso. Es un error garrafal lo que hicieron porque para dar una certeza, lo único que a lo mejor pueden decir a los medios de comunicación, que es lo que yo haría, es decir, sí, se encontraron restos óseos, al parecer serían humanos, tenemos que analizarlos en el laboratorio y tener algo más tranquilo, un ambiente más controlado de revisión y que así se tiene que hacer. Entonces, yo lo percibí con el tema, te insisto, me llamó mucho la atención que lo hicieran de esa forma. Es un error enorme porque después, o sea, más encima se equivocan, dijeron es una mujer y después resultó ser un hombre. No, te pasa. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué es lo que pasó con esa persona? Era una persona que estaba desaparecida también, nadie sabe. O no se supo públicamente después. Entonces, es una cadena de errores que lamentablemente hay una familia, hay víctimas de por medio y cada vez que están ahí viendo la televisión, porque tampoco nadie los llama y les dice, oiga, vamos a hacer esto, porque así fue cuando encontraron a Fernanda, la mamá se supo por los medios de comunicación, entonces nadie se digna tampoco de avisarle y tocar la puerta, ¿sabe qué? Vamos a periciar de nuevo esto, vamos a encontrar o encontramos todo. Carlos, tú ya llegaste al día en que la mamá de Fernanda efectivamente se entera. ¿Les parece, Salfate, si nos trasladamos a este 24 de junio, hace un año atrás, del 2019, justamente un poquito más de un año, cuando encuentran, después de tanta teoría, tanto paletazo de ciego de alguna forma, encuentran el cuerpo de Fernanda Maciel en la bodega? O sea, de verdad parece una comedia de equivocaciones esto, Salfa. Sí, sí, bueno, vergonzoso, por lo menos. Carlos llega y él mañana tiene cita, 12 horas después tiene cita para entrar con la máquina que él generosa, gratuitamente la pone a disposición, que originalmente cuesta de arriendo $1.000.000 diarios, un escáner para encontrar personas que han sido enterradas, y justo la encuentran y finalmente Carlos jamás puede entrar a la bodega. Tenemos titular donde explican, nosotros en Así Somos estuvimos en ese momento en vivo viendo de cómo insólitamente todo quedaba resuelto en el lugar que tanto tiempo evitaron, pese a haber cámaras, pese a haber tantos testimonios. Dice el titular, encuentran restos de Fernanda Maciel en bodega apuntada desde un inicio. ¿Cuánto pasó? 1 año, 4 meses, 15 días de búsqueda y estaba Fernanda Maciel a 100 metros de su casa. Fíjense que hubiese bastado estas cámaras de seguridad donde mostraban que ella da la vueltita de su casa, mira esa mirada así como llena de añoranza hacia atrás, al que fue su hogar, donde su mamá la estaba mirando escondida, preocupada, digamos. Y después las cámaras que están durante toda esa calle, que es como ella llega,
va llegando a la bodega y la siguiente cámara ya no la muestra. O sea, lo que hizo, a menos que se hubieran secuestrado los ovnis, es que hubiera entrado en tres de las casas que estaban en ese segmento donde ella en el siguiente video no vuelve a aparecer. Una es un vecino que no tiene nada que ver, otra una persona que ver, y está la bodega de la cual ya venían hablando hace mucho tiempo. Entonces, o sea, mira, como uno como público no da rabia. Da rabia. Sí, y aquí hay un punto súper relevante y es quizás la pregunta que muchos hacemos, porque a mí no me deja de parecer extraño que justo, Carlos, el día en que tú llegas a Chile y que dejas agendada la visita para periciar la bodega el día siguiente, aparece esa misma noche el cuerpo de Fernanda Maciel. Yo creo que eso es demasiado raro. Yo no sé cómo surge todo eso. Entiendo que la expareja de Felipe Rojas habría dado información clave para poder dar con el cuerpo de Fernanda en aquel lugar. Yo no sé si tú lo ves de esa forma, porque entiendo que tu visita acá a Chile, si bien fue por tu manera de aportar en el caso, gratuitamente por cierto, pero fuiste autorizado por el fiscal regional. Solamente la llegada tuya la sabía el fiscal regional y la familia de Fernanda, incluida también su abogado. ¿Cómo haces tú este link? ¿Cómo puedes conectar tú estas piezas? Y si crees tú que esto fue una mera coincidencia que tras tu llegada apareciera Fernanda Maciel. Bueno, tal como tú dices, yo tenía la autorización del fiscal regional, la autorización verbal, lo habíamos conversado previamente. Se sabía que yo venía, no se sabía cuándo. De hecho, lo habíamos conversado en Hola Chile en su oportunidad. Los únicos que sabían la fecha de qué día yo iba a venir eran las personas que tú mencionaste, y de hecho teníamos la reunión agendada previamente. Entonces, de hecho, hicimos coincidir esas fechas cuando terminaba el año académico en mi trabajo en la universidad, para poder tomar mis vacaciones y poder venir a resolver este caso. El día anterior que yo tomara el vuelo, estaba haciendo una capacitación a la policía de Maui. Entonces, tomamos el vuelo, nos vinimos, viajamos más de 30 horas, llegamos en la madrugada del 24. Después, al mediodía, tuvimos una reunión con Paola para conocernos en persona, y yo también poder sacar las fotografías de la bodega desde el exterior, desde la vía pública, porque después en horas de la tarde tuvimos reunión con los técnicos que iban a manejar las máquinas, y necesitábamos esas fotografías desde la vía pública para saber las dimensiones y cuánto tiempo nos íbamos a tardar, para al día siguiente tener la reunión temprano con el fiscal y comenzar nuestro trabajo ese mismo día 25. En ese intertanto viene el partido de Chile, que es lo que todos sabemos, y Paola me llama por teléfono que también y me dice, oye, es algo no menor, estaban todos viendo ahí el partido con Uruguay, entonces fue como un distractor, ¿no? Puede ser que haya sido coincidencia. Yo lo quiero ver como coincidencia, por supuesto. Que ya son muchas coincidencias. Paola me avisa y me indica que habían encontrado algo. De hecho, me manda un link de un medio de comunicación, y ahí donde ya vamos al lugar a estar con ella, y vimos estuvimos siempre con ella junto al equipo de True Forensic Science para poder apoyarla en todo momento. Exactamente. Fíjate que obviamente Monte hacía la pregunta, Michael lo ha recalcado en infinidad de oportunidades en este programa, que es como, mira, si yo tuviera que expresar así como un eslogan de este caso, es como tanto, ¿sí? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Todo la manera en que se fue dando, los errores. Ya, llegas tú traes unas máquinas precisamente para encontrar a Fernanda, y al rato, poco antes, la encuentran en un día lluvioso, donde todos los chilenos estaban viendo la pantalla con este partido de Chile con Uruguay de parte de la selección. Ahora, saltaron todos de inmediato y hicieron, ¿pero cómo? Entonces, ¿estaba ahí y siempre? Y aquí viene un testimonio precisamente de la fiscal, donde ella intenta explicar de cómo algo que resultó ser, digamos, lo más lógico desde un comienzo, no lo hallaron antes, y un poco explica que por el tamaño y lo pequeño del lugar donde fue ocultado el cuerpo de Fernanda, es que finalmente imposibilitó un hallazgo anterior. Lo escuchamos ahora, señor director. Mire. Ustedes deben considerar que el sitio en donde se encontró Fernanda consta de más de 700 metros cuadrados, que además en el lugar se almacenaban
unos rollos enormes de telas, porque el giro de esa empresa era el entelado para eventos. Habrían fierros además en el lugar de grandes dimensiones. Físicamente, donde se encontraba Maciel, estaba en una excavación de más de 70 centímetros, sobre la cual se puso cal para efectos de que no salieran olores del cuerpo, y sobre ella una losa de cemento. Sobre la losa de cemento habían 2 metros de escombro. Los allanamientos que se efectuaron para registrar en varias oportunidades significó que se abrieron las paredes interiores de la casa, los baños, los pisos, los techos, y efectivamente se hacen calicatas en la zona del patio. Entenderán que además el tamaño de la víctima, que era extraordinariamente pequeñita, debe haber sido de 1,50 m, estaba en posición fetal. Por lo tanto, el espacio que ocupaba en la tierra no debe haber alcanzado el metro de largo por 70 centímetros de ancho. Ella era muy menudita, por tanto el lugar era pequeño. Cuando yo vi la ubicación de Fernanda, sentí como que si se tratara de un niño lo que habíamos encontrado. Ahí escuchamos a la fiscal que estuvo este periodo de reemplazo porque la fiscal oficial estaba en otra situación, nada que ver. La pregunta, Carlos, explicación que esta mujer da, ¿tiene asidero? ¿Es sustentable? ¿Tiene espesor? ¿Es válido como excusa, como respuesta, como explicación? Y no solo eso, también no hemos hablado de Felipe Rojas, la única persona detenida por el caso Fernando Maciel, que lo único que ha dicho hasta ahora en todos estos meses de detención es absolutamente nada. Todos esos detalles al regreso de la última y más breve pausa comercial. No se vayan. Salfate, tú antes de irnos a la tanda dejaste planteada una pregunta para Carlos. Que es sencillamente esa larga explicación donde la fiscal que estaba en ese momento a cargo, que dice, ojo, es sumamente complejo haber encontrado antes en las 6 pericias anteriores, donde estuvo la PDI, Carabineros, los topos, etcétera, etcétera, porque el terreno, decía ella, ocupa un espacio alrededor de 800 metros cuadrados, o sea, el patio. Y además está repleto de basura, escombros, en realidad eran una parte muy específica frente a una gruta, y la verdad es que ella era muy menudita, ¿cierto? De aproximadamente 1,50 m, y se estaba en posición fetal. Por lo tanto, digamos, el espacio donde ella estaba, recogida, ahí oculta, era demasiado pequeño en relación al resto de la dependencia. ¿Podemos aceptar eso como una explicación, justificación, racionalidad válida o no? A ver, se los quiero poner de otro punto de vista. Que con esa explicación nunca podríamos encontrar un hueso. Nunca podríamos encontrar un niño. O un niño. Porque son de tamaño más pequeño. Ahí tenés mi respuesta. Entonces, claramente, vuelvo a insistir, y con toda la altura de miras que necesita tener este caso para que nunca más ocurra. Las policías deben tener tecnología, pero no solamente basta que tengan la tecnología actualizada, sino que no saco nada con tener un Ferrari si no tengo licencia de conducir. Debo tener el conocimiento, porque independiente tenga o no tenga la tecnología, si yo tengo un conocimiento actualizado con un lápiz, un papel y un palito, a lo mejor hubiera encontrado igual el cuerpo si hubiese buscado bien. Entonces a lo mejor no se aplicó la metodología correcta, a lo mejor no se conoció o no estaban con los medios o con el tiempo, porque es algo que se habló muchas veces también, de que los periodos que iban eran muy breves, pero por eso, a lo mejor eso es algo que vamos a tener que ir analizando una vez que todo este proceso finalice, que conozcamos todos los detalles y que podamos decirlos también, porque cuando el caso finalice va a ser un caso público. Y ahí vamos a poder conversar con mayores detalles sobre el resto. Pero sí, en base a eso, que era muy pequeño, que estaba en posición X o Z, prefiero no detalle, porque sin un niño nunca lo podríamos encontrar. Pero sabéis que, Carlos, a mí, a los ciudadanos de a pie, de alguna forma, los que no estamos metidos en esto y no tenemos tanto tecnicismo ni conocemos tanto de las formas de trabajo, personalmente me parece una burla esas declaraciones. Me parece una burla más a este caso.
y lamentablemente en mi cabeza va a seguir resonando que este caso se trata de una forma en las comunas de Plaza Italia hacia arriba o Plaza de la Dignidad hacia arriba versus de Plaza de la Dignidad hacia abajo. Creo que eso es de los grandes dolores, dentro de todos los dolores que nos deja este caso justamente. Pero quiero tratar de pensar positivo, aunque no lo crean. Se mandaron 1000 embarradas antes de encontrar el cuerpo. Se mandaron 1000 teorías que no apuntaban a ningún lado. Quiero saber, Carlos, dentro de lo que tú nos puedas contar, si una vez que se halló el cuerpo, se empezó a trabajar de mejor forma. ¿Y por qué te lo pregunto? El 21 de enero, el noticiero de Televisión Nacional de Chile, 21 de enero de este año, emite una nota donde de hecho tú das unas declaraciones y cuentas que en los próximos días, seguidos al 21 de enero, se tenían que hacer pericias a la ropa de Fernanda Maciel, pericias que podrían llegar a determinar si era uno o más personas los que estuvieron involucrados en este supuesto asesinato, posible asesinato de Fernanda Maciel, en caso de que tenemos solamente un posible culpable hasta ahora, que es Felipe Rojas. Esas pericias se realizaron, se determinó efectivamente si hay más de un involucrado en ese caso, o esas pericias, así como la reconstitución de escena, se han seguido aplazando eternamente por el tiempo, antes de la pandemia incluso, ahora se atrasan por la pandemia, pero se atrasaban. ¿Se realizó ese trabajo rigurosamente? Sí, mira, afortunadamente quiero agradecer públicamente también a la Fiscalía porque ha accedido a algunas de las pericias que hemos solicitado a través del abogado Pedro Díaz. Bueno. Y es por eso que en primera instancia el cuerpo de Fernanda no fue hecho su ceremonia rápidamente, sino que hablamos con Paola y ella accedió a mantener el cuerpo porque yo llegué con un equipamiento especial para el 23 de diciembre. Llegamos con un equipo especial para poder terminar de periciar el cuerpo. Es por eso que se hace esta ceremonia después en enero. Y por eso yo hablo por eso yo digo que Fernanda habló con nosotros a través de la ciencia. Y después hemos podido realizar pericias también a las prendas de vestir y a los elementos que están en la Fiscalía, realizando las pericias que hemos estimado convenientes pese al tiempo que transcurrió, y las vamos a seguir haciendo. Tenemos algunas otras pericias también todavía en stand-by, pero por un tema de pandemia que lamentablemente no hemos ¿Y hay resultados concluyentes en esas pericias que han realizado, Carlos? Para ustedes, lo que pasa es que no los pueden decir, pero... No los puedo decir, exactamente. ¿Pero son concluyentes? Hemos trabajado de buena forma. Y nosotros trabajamos con ciencia. Nosotros todas las pericias y los resultados son científicos. Cualquiera que sea el resultado de esto, nosotros vamos a presentar esto científicamente en el juicio, y con los medios de prueba que nosotros hemos encontrado o que vayamos a encontrar a futuro. Esto no quiere decir que sea la misma teoría de la Fiscalía o diferente, por supuesto no lo puedo indicar tampoco, claro, pero sí nosotros nos basamos en la ciencia, y esa es la verdad científica. Ahora, lo que es cierto, lo que es verdad es que en lo que va ahora la investigación, que como bien decía Carlos, por asuntos de la pandemia se ha estado posponiendo, y a no dudar, digamos que es una más que buena razón, el hecho es que solo existe un detenido, un solo imputado, que es Felipe Rojas, que fue tomado prisionero en el momento mismo, minutos después de que finalmente se confirma el hallazgo de Fernanda Maciel en la bodega. ¿Por qué? Bueno, porque el dato con lo que contamos es que una expareja precisamente de Felipe Rojas es quien cuenta que, de palabras del propio Felipe, le habría dicho de que ella estaría oculta en tal lugar específico del patio de esta famosa bodega. Estamos viendo, obviamente, imagínate que finalmente de cómo este joven de 25 años, cuyo llama la atención, cómo cambió físicamente. Las primeras, ¿te acuerdas de entrevista cuando lo veíamos al lado de Petersen? Ojo, porque se la veía al lado de ellos por dos razones que no son menores y que tienen un peso sustancial psicológico que yo no se lo deseo a nadie. Dos, uno, Felipe Rojas fue amigo durante 10 años de Fernanda Maciel. Sí, pues. Y no solo eso, sino que es el vecino separado por una pandereta de Paola, madre de Fernanda Maciel, en donde ella dice que durante la investigación escuchó fiestas, escuchó comentarios respecto de Fernanda,
y ella calladita se tenía que tragar, Es digamos. terrible. Es terrible, terrible. Y cuando esto se sabe, finalmente ella sigue siendo el vecino de quienes al parecer estaban al tanto, quizás algunos de ellos, de su situación. Aquí hay quiebres familiares de parte de la familia de Felipe Rojas. Mira, esto a mí me parece que tiene un peso que ya va más allá de la justicia, que es hoy por hoy, la sensación, creo yo, de Paola, es que sigue viviendo al lado de quienes en algún momento fueron sus máximos enemigos o que sabían algo claramente. Sí. O sea, digamos, no digo que él fue, porque eso la investigación no lo ha arrojado, pero claramente tiene una noción de aquello y hasta ahora simplemente ha guardado silencio. Esa estrategia, Carlos, la de Felipe Rojas, ¿podemos deducir algo de aquello de no decir nada cuando hay un video, como decía la Monty, entró 11 veces, entró con un saco que algunos dicen que es de cemento, porque efectivamente algunos dicen lo fue a comprar una ferretería, otros dicen que era un saco de comida para perros, y si es que algo le pasó a Fernanda, él estaba ahí, o por lo menos sabía, o alguien tiene que haber entrado y haberle enterrado. Entonces, ¿cuál es la situación? Así, no sé si se puede hablar de aquello, porque esto está en plena investigación, pero así como era lógico que estaba en la bodega, esto también pareciera que, digamos, si es que él decide hablar, esto se va a solucionar en un 2x3, ¿o no? Sí, por respecto a la investigación, no puedo comentar mucho respecto al imputado. Por razones obvias, es una investigación que está en curso todavía. Nosotros seguimos haciendo nuestras pericias y nuestras hipótesis en base a la evidencia científica que podamos ir recopilando durante este tiempo que estamos trabajando. Pero sí, claramente es algo que es triste que la familia tenga que vivir al lado, separado por un muro de la familia del único imputado en este caso. Es tremendo. Entonces... Claro, es una estrategia que me imagino que está guiada por su abogada, que es una estrategia, por supuesto, totalmente válida, una estrategia. Pero, como te digo, prefiero no conversar más allá sobre el imputado porque no me corresponde, sino que al contrario, mi trabajo es probar todo a través de evidencia científica y en su minuto vamos a poder generar todas estas conclusiones de forma exacta. No, y se entiende absolutamente, Carlos. Ahora, hay algo que a mí me llama mucho la atención también, que tras encontrar el cuerpo de Fernanda, aparece inmediatamente información que entrega la PDI sobre unos informes en donde ellos, en abril del 2018, o sea, a 2 meses de desaparecida Fernanda, ellos indican a Felipe Rojas como un posible sospechoso muy, muy potente. De hecho, ellos le piden a la Fiscalía cambiar esa figura legal a directamente ser un imputado dentro de este caso, y la Fiscalía finalmente no acogió esta petición de PDI y finalmente Felipe Rojas queda como único imputado en prisión preventiva desde el 27 de junio del año pasado, recordemos, formalizado por homicidio calificado, inhumación ilegal y también aborto. Se dice que faltan todavía diligencias para dar paso al juicio oral, pero sin duda que el paso de Felipe en reclusión no ha sido fácil. Han habido varios episodios de indisciplinas, además de su silencio. Recordemos que él, en una audiencia que estuvo fijada para el 17 de marzo, que le había pedido su propia abogada, en donde se generó una expectación tremenda porque todos pensábamos que Felipe Rojas finalmente iba a hablar o iba a confesar, y no pasó nada. De hecho, esa audiencia se retractaron y nunca ocurrió. ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué pasa con la situación de Felipe Rojas hoy día dentro de ese recinto carcelario? ¿Cómo se está portando? ¿Cuál ha sido su comportamiento, su perfil psicológico hoy en el presente? No sé si Salfa o Carlos nos pueden ayudar con esa información. No sé si Carlos se puede referir a ese tema en particular, que es simplemente un hecho objetivo de la causa nomás, que no es opinativo de cuál ha sido su comportamiento tras las rejas, de que se han pedido, digamos, que sea trasladado, que esté sobreprotegido por miedo a la acción de otros reclusos. ¿Se puede hablar de eso, Carlos? Sí, información pública y también ha tenido episodios de indisciplina también son de público conocimiento. Pero se puede armar con un perfil de Felipe a raíz de esos episodios de indisciplina, de su comportamiento dentro de la cárcel.
Claramente esos antecedentes van a aportar a su comportamiento real, seguramente, si eso lo comparamos con otros antecedentes. Recordemos que él había sido denunciado por una expareja también por violencia y por amenazas contra él, contra ella y contra su madre. Entonces, a lo mejor estos episodios de indisciplina nos están, puede ser, mostrando la verdadera personalidad de este señor. Exacto, no es solo disciplina. Fíjate que se habla de poco respeto a la autoridad, o sea, que no es simplemente no te pesco, es como súper así como al frente. Como ir en contra, claro. Ajá, exactamente. Ahora, yo claramente esto, no sé si está en sus planes, hay personas que dicen, no sé, no me puedo hacer cargo completamente de esto, pero valga, o sea, si la Fiscalía se mandó todas las hipótesis, pues déjenme mandarme una por lo menos yo, que es que finalmente esto de guardar silencio y todo, en la posibilidad de que alguna vez se hallase el cuerpo de Fernanda, venía muy de antes de tener un abogado particular, de más o menos cómo iba a proceder durante toda la investigación, y pareciera que estaba preparado para todo. Ahora quizás lo traiciona un poco su personalidad, que obviamente es media disruptiva, quizás más rebelde, pero bueno, esto se posterga, ¿cierto? De forma indefinida. ¿Cuál es la nueva fecha de cuándo se puede retomar este caso, Carlos? Hay otra audiencia ahora en julio en relación a las medidas cautelares, que son procesos normales dentro del proceso. Recordemos que lleva un año ya detenido y como imputado. Los periodos de investigación duran 2 años desde la imputación de un delito a alguien, así que podría eventualmente como máximo quedar otro año más de investigación. Claro. Así que hay que esperar cuáles van a ser los plazos y ver cuáles son las diligencias. La última ampliación de plazo fue de 120 días, así que podríamos estar hablando de aquí a fin de año por lo menos. Y como dices tú, Carlos, este es un caso que está abierto, que sigue justamente la investigación hasta ahora de solamente Felipe Rojas. Hoy estamos llegando ya al fin de Así Somos, Carlos. Muchas gracias, nos reencontramos contigo el próximo martes para revisar otro tremendo caso policial. Y Monty Salfate, nos reencontramos con el público mañana a la medianoche en un nuevo episodio de Así Somos. Chao, chao. Así es. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Carlitos.